Buenas, les doy la bienvenida. Tecnicatura, el espacio curricular del cual vamos a tener clases hoy es Historia y Geografía Socioeconómica de América, Argentina y del NOA. Mi nombre es Campo Alejandro, soy profesor de Historia. Este año vamos a trabajar algunos módulos en el donde vamos a ver, por ejemplo, la instalación que se va a ir dando tanto en el NOA, como por ejemplo la conquista de Salta, la conquista de Santiago del Estero, la conquista de Jujuy, en donde vamos a ir viendo el periodo colonial, avanzar hacia lo que sería eh, toda la instalación, tanto en las provincias del norte como a lo largo de todo lo que se va a denominar el Virreinato del Perú. El virreinato del Perú va a tener distintas características, desde la conquista que se va a ir dando con los incas, después de las distintas guerras civiles que va a pasar el Estado inca y lograr su conquista, van a pasar a las ciudades. Eh, en este sentido, vamos a ver cómo Salta es una de las primeras ciudades, y Santiago del Estero, de las cuales van a ser conquistadas y podemos ver cómo este desarrollo en la región va a ir dando frutos, ¿sí?, a otros lugares de la región, como por ejemplo Potosí. Potosí va a ser un eje central de la corona desde su instalación hasta la caída en su independencia. La idea de este módulo es poder ver cómo estas regiones en el norte van a cumplir, actualmente en el norte, en ese momento era muy al sur, van a cumplir un papel fundamental como su población, su poblamiento, y con ella podemos ver, por ejemplo, los valles calchaquíes, el Valle del Lerma y las ciudades que hoy conforman el NOA, la importancia y estratégica que van a tener a lo largo del periodo colonial. Contenidos. Las primeras oleadas de las poblaciones del Perú. Las primeras oleadas de poblaciones a la región de Salta provienen del Perú, impulsadas por expediciones colonizadoras a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Hay que recordar que Cristóbal Colón llega en 1492 a la denominada Isla La Española, actualmente Santo Domingo, y Haití, y desde ahí se van a expandir hacia el continente, llegando primero a lo que serían los mexicas y avanzando hacia lo que después sería el sur, eh, que sería el imperio inca o el estado inca, y con esto también vamos a ver, ¿sí?, cómo se logran expandir al actual territorio argentino. Los conquistadores buscaban nuevas tierras para expandir el dominio español, estableciendo los primeros asentamientos. La conquista de estos territorios van a llevar conflictos muy fuertes, principalmente con los indígenas del lugar. En este caso hay que recordar que el Estado Inca generalmente tenía una política a la hora de poder expandirse, principalmente la negociación con los líderes locales. En cambio, los españoles no van a lograr eso. ¿Cuál va a ser la base fundamental para la conquista? Y ahí vamos a ver tres aspectos importantes. Primero, y no menos importantes, van a ser las enfermedades que desde que pisaron pie en América se van a expandir a lo largo y ancho del continente. Y segundo, la alianza con indígenas. Y tercero, podemos ver el avance armamentístico que van a tener. Estas tres características van a ser muy fuertes para poder instalarse en las distintas ciudades. Tanto en Tucumán en 1565, en Santiago del Estero en 1553, por dar algunos ejemplos, en Salta en 1582 y Córdoba, que va a ser fundamental también en 1573. Es clave poder entender esto en el periodo de conquista. Además, vamos a ver los esquemas fundacionales de las ciudades, que esto también es central. Las ciudades coloniales se van a fundar en cuadrillas. Ahora, la historiografía va a decir que las cuadrillas vienen de la imagen de cómo es Europa actualmente. Ustedes si van a Europa van a ver que Europa, ninguna ciudad europea tiene cuadrillas.
sino que justamente viene ya desde la Edad Media, la Edad Moderna, y tiene distintos pasajes, pasadizos, algunos lugares son más grandes, otros son más chicos. Acá sí se implementan las cuadrillas y comienzan desde el centro, la plaza de armas o la plaza principal que denominamos en Argentina. Si ustedes viajan a Perú o a Bolivia, van a encontrar otras, las cuales se denominan plazas de armas. Van a encontrar que en la plaza de armas o en la plaza principal está siempre la catedral. Algo fundamental a la hora de fundar una ciudad va a ser la catedral. Además de eso, va a estar siempre al lado de un río, ¿sí? Es algo central, el agua. Por ejemplo, acá en Salta pasaba justamente el río por donde hoy estaríamos hablando al lado de la Plaza 9 de Julio, ¿sí? Es central poder entender. Después se va expandiendo la ciudad y el río se va corriendo, lo que se denominaba como el río Arias. Entonces, ahí podemos entender también esta lógica y desde ahí, desde la plaza central, se van a ir expandiendo las principales familias. Ahora bien, generalmente en América, las grandes familias en el estado colonial, perdón, en la colonia, van a ver que no están tanto en las ciudades, sino que están principalmente en el campo porque son grandes hacendados. ¿Cuál es la función principal que va a tener la ciudad? Va a ser la necesidad de tener una organización política, en donde primeramente van a estar los gobernadores, ¿sí? Va a haber un cabildo y centralizar el poder ahí. Además, van a necesitar sí o sí de los vecinos. ¿Quiénes van a ser los vecinos? Son los que tienen casa poblada. Para poder votar después en el cabildo también se va a necesitar tener casa poblada. Entonces es central esto. Y la estratificación se va a ir realizando. El que está más cerca de la plaza significa que tiene un mayor poder adquisitivo, que tiene mayores contactos, que es mayor, uno de los mayores hacendados o tiene mayor poder económico de la región. Y esto generalmente va a pasar que son los primeros colonizadores. Eso también para tenerlo muy en cuenta. Después, el eje de los contenidos va a ir a las instituciones coloniales, virreinato, gobernaciones, cabildo y la Iglesia Católica. Cuando vemos los virreinatos, cuando se produce la colonia, vamos a ver que cuando llegan los Austria, se van a hacer dos virreinatos. El primero va a ser el virreinato de Nueva España, que va a estar en actualmente donde es México, y el virreinato del Perú. Estamos hablando que es una extensión muy grande para tener solamente dos virreinatos. Va a haber dos virreyes que van a ser los representantes del rey en América. Uno va a estar en Lima y el otro va a estar en México. Desde ahí se van a implementar las gobernaciones, que son unidades administrativas más pequeñas, pero nos vamos a dar cuenta que estas unidades administrativas tampoco son tan pequeñas. Por ejemplo, en la época colonial, vamos a tener la gobernación de Córdoba y el Tucumán, que van a entrar todas estas ciudades, Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, ¿sí? Estamos hablando de una gran cantidad de ciudades, así que tampoco eran unidades administrativas tan pequeñas. Y todo esto va a estar centralizado en dos ejes. Uno político, como había mencionado, por ejemplo acá, va a ser Lima, en Perú, donde va a estar el virrey. Y el otro económico, un polo de atracción, como lo denominará Sadurian. Este polo de atracción va a ser la mina de Potosí y Potosí en sí. Bien, la Iglesia Católica va a tener una influencia cotidiana y en la administración colonial. Estamos hablando que una de las razones por las cuales se fundamenta la conquista va a ser justamente la Iglesia Católica. La evangelización es algo central para justamente justificar la conquista. Es una de las cosas más importantes. 4. Circuitos y producción económica en el siglo XVI y XVII. El denominado espacio peruano se va a centrar principalmente en lo que es el Cerro Rico de Potosí. Este Cerro Rico de Potosí va a ser un polo de atracción. ¿Qué significa? Toda la región va a trabajar para este cerro. Cada una de las regiones se va a ir especializando en algún producto, ¿sí?, que puedan necesitar en Potosí. Córdoba, por ejemplo, se va a dedicar a la cría de mulas. Salta se va a dedicar a la invernada de mula. Y desde acá se van a llevar a Potosí. Estamos hablando que esto es regional, pero es una macro-región en la cual, por ejemplo, ingresa Arequipa, en Perú, que se va a encargar
primeramente del vino. Además de eso, en Bolivia podemos ver, actualmente Bolivia en ese momento en la parte amazónica de la sierra, podemos ver cómo la coca va a ser algo central también, la producción de coca, que todo esto va a Potosí. En Misiones, las misiones jesuíticas van a producir yerba y esto va a ir a Potosí. Desde Tucumán se va a producir madera, se va a ir a Potosí. Entonces, estamos viendo, ¿sí?, que el eje central va a ser Potosí. Por eso es que es un polo de atracción económico. Lima va a ser un polo de atracción político. Y acá es donde podemos ver estas diferencias. La colonia va a ser un periodo entre el 16, el 17 y el 18, en el cual vamos a ver distintos ejes que van a ser importantes. La plata va a dinamizar la economía, principalmente porque desde acá se van a haber dos circuitos de la plata, uno hacia Europa y otro por el Pacífico hacia Asia, que va directamente a China. Estamos hablando que China en este momento es la principal potencia a nivel global y la plata es algo central. Y acá estamos viendo cómo se están integrando regionalmente todas estas regiones y la importancia que va a tener cada una. Por ejemplo, ¿sí?, las ferias que van a ser tan importantes, tanto de mulas, ¿sí?, de ganado también, que van a ir hacia Potosí. De esta manera vamos a dar terminada la primera clase de del primer módulo de de la Tecnicatura en Turismo con orientación en inglés.